Buenas tardes, estimados usuarios. A nombre de la SUNAR, zona registral número 9, C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio al SUNAR Te Capacita con el tema denominado Calificación de partes judiciales a cargo del abogado Isurraga Villesa Sergio Daniel. La trayectoria profesional del abogado es abogado especialista de Derecho Civil con énfasis en Derecho Inmobiliario, experiencia profesional de 8 años en el registro de predios de la zona registral número 9, C de Lima. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares y ponerlos en silencio. Si desea contestar alguna llamada, puede hacerlo en el pasadizo. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha van a encontrar la salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos apagados por un tema de orden y acústica. Al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirán las PPTs mediante un link de descarga. Y cabe detallar que las preguntas deben ser centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, presentamos al abogado Visorraga Belleza, Sergio Daniel. Buenos días, sí, ¿no? Bien, esta exposición va a tratar sobre la calificación registral de los partes judiciales y sin más empezamos. Bien, para iniciar tenemos que saber que la calificación registral es el proceso fundamental por el que se realizan los registradores públicos para determinar si los títulos que se presentan ante el registro cumplen con los requisitos legales establecidos. Este proceso es muy importante para garantizar la legalidad y la seguridad de los actos y los derechos que se inscriben aquí. Ahora, la calificación registral está regulada en el artículo 2011 del Código Civil, ¿no? Que esto establece que los registradores verifican la legalidad de los documentos que se presentan al registro y también se califica o se evalúa la capacidad de los otorgantes, así como la validez del acto. También se verifica la adecuación de los antecedentes registrales con el título formal que se presenta. En el segundo párrafo del artículo se señala que cuando se trata de una resolución judicial que ordena una inscripción, como es el caso de esta exposición, el- existen unas limitaciones al registrador público al momento de realizar la calificación registral. En este caso, pues el registrador únicamente puede solicitar al juez aclaraciones o información complementaria que se necesite para el momento de verificar el título formal que se presenta. Esto quiere decir que, a diferencia pues, de un parte notarial que se presenta en el caso de los partes judiciales, el registrador no puede cuestionar el fondo, la decisión de fondo del juez respecto a un acto de derecho que se quiere publicitar. Ahora, como dice, ¿no? En el penúltimo párrafo del artículo 32 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, cuando se trata de resoluciones judiciales que contienen mandatos de inscripción, el registrador, así como el tribunal, se sujetan a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, que acabamos de explicarlo. Ahora, en el caso de los partes judiciales, la función calificadora del registrador se encuentra limitada a esto. Verifica si el mandato judicial efectivamente se ha producido, quiere decir que ya sea si es una extensión de una sentencia con la calidad de cosa juzgada o si es una medida cautelar con el auto cautelar, por ejemplo. También si se cumplen las formalidades, que en la mayoría de los casos es una copia certificada de la resolución judicial que ordena la inscripción, esté debidamente certificada por el especialista. De igual forma si se trata de un parte electrónico, ¿no? Asimismo, también se verifica los obstáculos que se pueden presentar en cuanto a la incompatibilidad entre la resolución judicial y los antecedentes registrales. ¿Qué quiere decir? Básicamente que se verifica que, digamos, ¿no? Si en una resolución judicial ordena la inscripción de una adjudicación por remate, el registrador tiene que verificar, ¿no?, que el ejecutado sea el propietario del inmueble, que esté debidamente emplazado en el proceso, y ahí se configuraría la adecuación con el título formal. Ahora,
esta limitación que establece el código no significa que estos documentos no se puedan revisar, tales como ya le expliqué, ¿no? La formalidad y la adecuación con la partida, ya que el registrador tiene la facultad de solicitar las aclaraciones o información adicional complementaria sobre su mandato, siempre que esto no implique el cuestionamiento de los fundamentos de hecho y derechos expuestos. Es decir, que el registrador no puede cuestionar al juez por qué tomó una decisión al momento de resolver un caso. De igual forma, si es que se requiere la aclaración respecto a la calidad de un bien, digamos, ¿no? Si es una adjudicación por remate, el adjudicatario tiene la condición de soltero y solo interviene solo, pues se pueden solicitar esas aclaraciones al juez para determinar cuál es la calidad del bien. Para esto existe un precedente de observancia obligatoria que se realizó el año 2003. En la sumilla, pues detalla que el registrador no debe calificar el fundamento o adecuación a la ley del contenido de la resolución judicial, conforme ya lo dispuso el artículo 2011 del Código Civil. Pues el registrador está autorizado para solicitar la aclaración o información adicional al juez cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir y la adecuación o incompatibilidad del título con la del antecedente registral. Si en respuesta a esto el juez reitera el mandato, ya sea de anotación o inscripción, mediante una resolución, se incorpora al fondo del proceso dicha circunstancia. En consecuencia, al emitir un pronunciamiento sustantivo, este no puede ser parte de la calificación por parte del registrador, siendo en estos casos ya responsabilidad del mismo magistrado el acceso al registro del título que contiene el mandato judicial. Pero de igual forma, esto se deja constancia en el asiento registral. Básicamente quiere decir que en caso exista una incompatibilidad del título, el registrador se lo comunica al juez y si el juez considera que este título, este acto debe ser inscrito a pesar de que existe esta incompatibilidad, ya eso queda en manos del juez mismo, ¿no? Con una resolución que ordena al registrador que se inscriba bajo procedimiento este, de acto. Este precedente fue complementado por una directiva sobre la calificación de resoluciones judiciales. Esta directiva es del año 2012, ¿no? Que establece que el registrador puede solicitar aclaración o información adicional al juez cuando considere que el acto no resulta jurídicamente inscribible, como ya se lo comentaba, o existan obstáculos que surjan del registro, ya sea un título pendiente, o sea, un asiento incompatible. Y también cuando no se cumplen las formalidades, ya sea pues, ¿no? La copia certificada, el título de un oficio, y estos estén debidamente firmados, ¿no? Igual, si el juez reitera el mandato, el registrador tiene que extender el asiento. O sea, prácticamente dice lo mismo de forma complementaria al precedente que antes le comentaba. Ahora, este precedente ya lo acabamos de decir. Ahora, es importante saber la diferencia entre el título formal y el título material. En sí, como pueden apreciar, el título formal está constituido por la resolución judicial que ordena la inscripción o anotación en el registro. No es esa resolución que dice, ¿no? Ordeno que se inscriba el derecho a favor de tal persona, o ordeno que se trae embargo en forma de inscripción, pero esté bien. Esta resolución es emitida por el juez y es el documento que le da la validez y la fuerza legal al acto que se pretende registrar. El símil es pues, las partes notariales que están firmados por el registrador, por el notario público. Y el título material es el mandato enviando al registro, que se envía al registro de predios, en este caso, para su inscripción o anotación. Este documento tiene que contener la resolución judicial, que es el que se cursa al registro a través de un oficio suscrito por el juez. Entonces, en sí, esto conforma el oficio y la resolución judicial que ordena la inscripción de un acto. En el caso del registro de predios, en el artículo 8 lo pueden ubicar, se regula la inscripción de mérito a los mandatos judiciales. En esos términos, ¿no?
Cuando se efectúa en el mérito un mandato judicial, se presenta la copia certificada de la resolución que declara o constituye el derecho y de los demás actos pertinentes, acompañados del correspondiente oficio cursado por el juez competente. Estas inscripciones por mandato judicial solo se efectúan si la resolución que contiene el acto del derecho ha adquirido la calidad de cosa juzgada, salvo que se trate de resoluciones inmediatamente ejecutables, que básicamente se refiere a las medidas cautelares. Entonces, tenemos como parte judicial, primero el oficio, que es la parte que envía el juez al funcionario, en este caso al registrador, solicitando la ejecución de un mandato, ¿no? Y que también contiene la resolución judicial, que está acompañada al oficio. En esta están las copias certificadas de las resoluciones judiciales pertinentes que contienen, bueno, no se ve bien, pero son las resoluciones judiciales que contienen la inscripción del acto. Y asimismo también están los documentos registrales. Más que todo eso se define como los documentos complementarios, ¿no? Por ejemplo, puede consistir en la partida de matrimonio, puede consistir en un certificado de inscripción, en planos incluso, se trata de procedimientos de petición adquisitiva. Ahora, estas formalidades del envío, el registro y los actos son fundamentales para garantizar la seguridad y transparencia del sistema legal, como saben. Pero el incumplimiento de las formalidades en el envío de los partes judiciales puede generar demoras y complicaciones en el proceso. ¿Qué se refiere a esto? A que el envío de, digamos, un parte judicial sin firma, sin suscripción ni por el especialista ni por el juez, generan un retardo en el procedimiento de inscripción de un título. Lo que va a pasar es que el registrador lo va a revisar, va a advertir esta deficiencia, este defecto, y va a tener que oficiar bueno, generar la escala de observación y luego oficiar pues al juez. Y todo esto pues genera un gran retardo a los beneficiarios. Ahora, las principales deficiencias que observan los registradores en el procedimiento de calificación de los partes judiciales es justo los que le mencionaba, ¿no? Que presentan copias simples o incluso ilegibles. En el caso de tratarse de expedientes antiguos, pues a veces los documentos que se presentan no se pueden visualizar completamente porque están casi pegadas a lo que se ha cosido del expediente, entonces impide su estudio correcto. También está la falta de la firma. Muchas veces, a veces se han presentado partes judiciales en los que no aparece la firma ni del juez ni del especialista. Es prácticamente como si fuese un documento que sea solo impreso de la página del CEJ, del juzgado, del Poder Judicial, perdón. Y esto no es un documento inscribible, pues. Igual, la falta de documentos complementarios, ¿no? ¿A qué se refieren estos documentos complementarios? Como se los mencionaba al principio, cuando se trata de una adjudicación por remate, es importante determinar la calidad del bien que se adquiere, entonces se necesita para eso, si la persona es pasada, se necesita en todo caso que el juez determine si este es un bien propio o es un bien social, se necesita la partida de matrimonio, se necesitan planos, incluso si se trata de procedimientos de prescripción y otros que se necesiten. Entonces, el rol del registrador en la calificación es, primero, la verificación formal, ¿no? Que el título cumpla con los requerimientos establecidos ya por el código, por el tubo, por el reglamento de predios, por el reglamento de personas jurídicas, si se trata de cuestionamiento de actos constitutivos, ¿no? También es la observación de las deficiencias o los obstáculos que pueden advertirse. Con esto se solicita pues, al juez que aclare lo que ha presentado. Y también que una vez que se haya subsanado esto, se verifica que se procede a la inscripción y con eso se garantiza la validez y la seguridad jurídica de este procedimiento, ¿no? Ahora, para terminar, la importancia de la formalidad de los partes judiciales es, primero, el cumplimiento normativo, ¿no? Es fundamental enviar un parte judicial con las formalidades que se requieren
para que primero se garantice la legalidad y la validez del proceso de inscripción. Después, es importante también por la agilidad y la eficiencia, porque cuando un parte judicial cumple con las formalidades, agiliza el proceso de inscripción. Entonces, se evitan retrasos, se evitan observaciones innecesarias que entorpecen la ejecución de los mandatos judiciales. Muchas veces se observa un título pidiendo aclaración al juez y a veces no reingresa o no reingresa a tiempo, y con esto pues no se logra la eficiencia del acceso al registro. Y por último, pues la seguridad jurídica, que, con la correcta formalización de los partes, se garantiza esta seguridad de las inscripciones, ya que permite al registrador verificar la autenticidad y validez de los actos que se pretende inscribir. Eso sería todo, entonces pasaríamos a la pregunta, ¿no? Agradecemos a todos los participantes y al abogado Víctor Belleza Sergio Daniel por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Evitemos las repreguntas. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas se enviará una encuesta de satisfacción, a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta se enviará un material presentado por el chat de Zoom y tendrá un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo. Los que se encuentren de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalice la encuesta de satisfacción. Entonces empezamos con las preguntas. Bueno, respecto a tu pregunta, pues existen también precedentes sobre omisión de datos del título, ¿no? En el caso de si tú dices que el error está en la parte resolutiva, pero no en lo demás, en la parte positiva de la resolución que se está presentando, pues más que todo depende de si es que existen elementos suficientes para la identificación de la persona. En este caso, pues el error es una letra o el error es un número de documento, pero existen otros elementos que permitan al registrador determinar cuál es la identidad de la persona. No sería necesario. Pero a veces hay casos en los que, digamos, ¿no? Si ordenan trabar un embargo sobre un predio y solo mencionan la partida registral y esta partida tiene error, no tiene otro elemento que identifique al bien, en este caso sí sería necesario que se formule este requerimiento de aclaración al juez, porque no existen más elementos. Pero a veces, en el caso de los nombres, sí, incluso los mismos especialistas se equivocan y ponen letras de más, y en ese caso, si existen otros elementos, o si en toda la parte de la resolución se mencionan los datos correctos y solo uno contiene un error, pues no sería necesario pedir esta aclaración. Luego la pregunta de... Buen día. En un título supletorio, ¿es el mismo procedimiento? Bueno, con respuesta a Carlos, en este caso se sigue el mismo procedimiento de calificación, ¿no? El registrador no cuestiona la validez del acto, simplemente se limita a verificar el cumplimiento de la formalidad y la adecuación al título, así como la correcta emisión de los documentos complementarios. Es el mismo procedimiento. Una pregunta más. En relación a la notificación que se dispone para los interesados, ¿esto se realiza el juzgado o es el usuario interesado el que tiene que hacer seguimiento por el siglo del título? ¿Se notifica a los usuarios o al juzgado? A ver, en el caso de la notificación, lo que ocurre es esto: cuando se presenta un parte y tiene defectos y se solicita la aclaración, el registrador la formula mediante una escala de observación. Esa escala de observación luego es adjuntada a un oficio, pero este oficio es dirigido al juez.
Vale. no es dirigido al usuario. Otra consulta más. En los casos que la demora vence el plazo es del juzgado en remitir las observaciones efectuadas por el registrador, ¿se puede pedir prórroga de plazo? A ver, en los casos que la demora es del juzgado, en este caso pues ya escapa de las manos del registro, ¿no? Porque cuando ya se emite la observación, lo que en la práctica se hace, los abogados litigantes hacen es que toman conocimiento de la observación y no esperan a que ésta llegue al mismo juez. Lo que hacen es pues, descargarla y presentar un escrito poniendo a conocimiento al juez de que ya se ha solicitado una aclaración respecto al contenido de una resolución, y lo que hacen es pues pedir al juez que remita partes aclaratorios, porque el juez lo único que necesita es saber que ese título ha sido observado, no tanto es esperar que llegue el oficio del registrador. Esta es una formalidad. En sí, esto ya es, como saben, pues los procesos judiciales son apellido de parte. Entonces, el impulso de la parte interesada es muy importante en este caso. Claro que en la práctica también, pues los procesos judiciales y la atención a estos es bastante lata y muchas veces se cae en esto, ¿no? De que no llegan a subsanar las observaciones que se formulan y el título recae en la tacha. Pero lo último que pueden hacer es volver a presentar el mismo título ya con los partes aclaratorios correctos. Otra pregunta, doctor. En un proceso de prescripción adquisitiva puede ser observado por la oficina de catastro, habiendo jurisprudencia que no se debe observar por el área de catastro. A ver, justo en respuesta a esto, pues la labor del registrador, como saben, es autónoma, y si presentan un título que contiene una prescripción adquisitiva, es observado por la oficina de catastro en caso de que existan, de que adviertan ciertos defectos, en el caso de superposiciones, en el caso de... No, en el caso de falta de información no, porque la falta de información de un título o de la base, en la base gráfica no impide la inscripción, pero esto al final, pues, se advierte esto, el registrador tiene la facultad de solicitar la aclaración respecto a esto, no de negar la inscripción. Ya en todo caso, pues el juez podría reiterar el mandato y que se ejecute bajo responsabilidad. No habría problema por eso. ¿Qué se puede hacer si el título cae en tacha? Había una pregunta anterior, creo, de Miriam. Perdón. Es Miriam. Es Miriam Calero Córdoba pregunta, cuando se tacha el título presentado, no se presentó en el plazo, ¿se puede solicitar la devolución de los documentos presentados? Bien, en este caso, los partes judiciales, como sabrán, lo presentan las personas autorizadas por el juez, quienes son los que recogen los partes, los procuradores y ellos son los encargados de solicitar la inscripción aquí. Ellos rellenan el formulario y se vuelven presentantes del título. En este caso, pues ellos pueden solicitar la devolución de los documentos presentados. O en el caso de que sea el juez, el mismo, bueno, en este caso sería a través de la plataforma Sundar, y ya hay actos que se están presentando por esta plataforma, pues simplemente acá no hay una devolución en sí, no son documentos digitales. Pero la solicitud de devolución solo se da cuando se tacha el título o cuando se formule el desistimiento de la rogatoria. En este caso, pues, como sabrán, el desistimiento solo lo puede formular el juez o el beneficiario. Siguiente pregunta de Celia Paco Quispe. ¿Qué se puede hacer si el título cae en tacha? Justo como comentaba hace un momento, ¿no? Cuando el título recae en la tacha, pues lo que se puede hacer es volver a presentar el título. Simplemente el artículo 33 del reglamento establece la presentación con tacha en custodia, ¿no? Que quiere decir que mientras los documentos no hayan sido retirados del registro, el presentante puede volver a presentar solo el formulario, precisando que se quiere calificar el título en base a los documentos que obran en el título tachado. Otra pregunta, Diana Milagro. Si se ordena la medida cautelar en forma de inscripción de un embargo sobre los bienes del demandado y verificada la partida del demandado ya no ostenta derecho de propiedad, ¿qué sucede en estos casos? Este es un caso muy común
en la presentación de partes, en el caso de inscripción de embargo, ¿no? Cuando se trata de esto, la medida que contiene la inscripción tiene que ser, tiene que tener adecuación con los antecedentes registrales, ¿no? Ahora, lo que sucede es que cuando una persona pues es demandada y sabe que está inmersa en un proceso judicial, lo que hace es despojarse de sus bienes lo más pronto posible. Y para eso es que lo transfiere a otros. Y justo cuando llega el parte judicial que contiene, digamos, el embargo, esta no se adecua porque ya el titular es otro. Y en este caso, pues lo único que se hace es informar al juez que el bien ya no es de propiedad del demandado y por lo tanto no existe adecuación. ¿Qué ocurre en estos casos? Que el juez ya no solicita la inscripción bajo apercibimiento, simplemente lo que ha sucedido es que toman conocimiento y esa observación nunca se subsana, simplemente recae en la tacha. Porque igual los interesados, si ya no lo pueden lograr vía embargo, podrían lograrlo vía anotación de demanda, pero igual tendrían que emplazar al nuevo titular registral, ya eso es todo un tema procesal. Bueno, muchas gracias por haber atendido esta breve exposición y ojalá que esto haya esclarecido las dudas que tenían. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y al abogado Mr. Braga Belleza, Sergio Daniel, a quien le solicitamos un fuerte voto de aplausos, por favor. En estos momentos les enviaremos las encuestas y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el próximo Sonarte Capacita. Muchas gracias.